Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas las que nos Very good afternoon. acompañan en este Data Acción. Estamos en nuestro sexto Data Acción de nuestra segunda temporada y en esta vez damos continuidad a los análisis que empezamos la semana anterior dedicados a la movilidad humana, seguridad ciudadana y desarrollo. En esta ocasión nos acompañarán los equipos de Honduras y de El Salvador para presentarnos sus respectivos análisis en esta situación. Nos acompañará con unas palabras de introducción Marcela Smoot, coordinadora del proyecto regional Infosegura del PNUD. Luego, por parte de Honduras, el análisis será presentado por Carmela Lanza, el punto focal del PNUD Infosegura en Honduras, y Víctor Ordóñez, analista del PNUD en Honduras. También nos acompaña luego por el PNUD de El Salvador, Laura Rivera, oficial del programa, y Víctor Tablas, analista del PNUD Infosegura en El Salvador. Para los comentarios de cierre, tendremos la participación de Jairo Acuña Alfaro, líder del equipo de gobernabilidad y paz del Centro Regional del PNUD. Y les recuerdo que siempre contamos con el servicio de traducción simultánea para español-inglés y inglés-español, que lo pueden activar en la herramienta de Zoom, donde hay una figurita de un mundo que está como fuera. Y luego que también pueden ustedes participar con preguntas, ya sea por escrito en la herramienta de preguntas y respuestas, o utilizando la herramienta para levantar la mano y pedir la palabra para que abramos el micrófono en la sección de preguntas y respuestas después de las exposiciones. Les recuerdo también a los panelistas que tienen un tiempo estipulado de 12 minutos para sus presentaciones. Cuando les falten 3 minutos, verán aparecer un punto rojo en la esquina de su pantalla. Cuando les quede 1 minuto, aparecerá el segundo punto rojo, para que tengamos control del tiempo. Sin más preámbulo, doy la palabra a Marcela Smoot, coordinadora del proyecto regional Infosegura, para abrir esta sesión. Gracias, Elmer. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, perfectamente. Muy buenas tardes a todos y a todas las colegas que nos acompañan en esta quinta Data Acción de la segunda edición que estamos desarrollando. Como decía Elmer, hoy vamos a tener la segunda parte del análisis sobre movilidad humana, desarrollo y seguridad ciudadana con foco territorial, que se ha trabajado conjuntamente para los países de El Salvador, Guatemala y Honduras. La semana pasada tuvimos la presentación del contexto regional, el foco de análisis que hemos venido desarrollando y la presentación de Guatemala. Los colegas hoy nos van a compartir las presentaciones de los casos de El Salvador y de Honduras. Quizá como para recapitular muy rápidamente, como decíamos en la semana anterior, las Naciones Unidas y el PNUD ya en el informe sobre desarrollo humano de 2009, Superando Barreras, Movilidad y Desarrollo Humano, reconocen la libre movilidad como un derecho que las naciones deben tutelar y regular mediante el derecho local e internacional. Y la migración como una forma de movilidad humana, recordamos que se convierte en una práctica compleja, problemática, cuando ésta se constituye en la única opción que muchas personas ven frente a una serie de vulnerabilidades o situaciones de violencia que le afectan. En ese caso es cuando hablamos de migración irregular, cuya complejidad trasciende el acto mismo de traspasar la frontera sin cumplir la normativa, y que es más un fenómeno vinculado a esta serie de vulnerabilidades, amenazas que viven buena parte de la población que está de estos territorios, y que se enfrentan a estos desafíos que debemos mirar de manera articulada
consecuente con una visión también de largo plazo. Como veíamos en las data acción y en los análisis semestrales de la situación de seguridad ciudadana en América Central, tenemos la buena noticia de que hay buena parte de situaciones de violencia, violencia letal, el homicidio, por ejemplo, que viene bajando de manera bastante sostenida en la región. Sin embargo, también, y que es una muy buena noticia, sin embargo, también enfatizar que nos encontramos en la región con unas tasas de 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que nos ubica 10 puntos por encima del promedio de América Latina, lo cual nos habla de la importancia de continuar los esfuerzos para lograr reducir el impacto de la violencia. De igual manera, existen otras formas de violencia que afecta particularmente a mujeres, a jóvenes, importante de considerar. Sabemos que la violencia y la inseguridad tienen un impacto directo en la vida de las personas, en la forma como se construyen las sociedades, en la calidad de la democracia, en la confianza en las instituciones y en el régimen democrático. En ese sentido, no es de sorprendernos tampoco que la violencia y la inseguridad sean uno de los factores que motivan a muchas personas a tomar la decisión de migrar. En estos días, tanto la presentación que avanzamos la semana pasada como hoy, hemos estado promoviendo el desarrollo de análisis y queremos compartir con ustedes el avance de estos análisis que vinculan la problemática de la seguridad ciudadana con temas de desarrollo y con temas de movilidad humana. Y el trabajo que hicieron los compañeros a través de recolectar información de diferentes fuentes administrativas, pero también encuestas y estudios desarrollados por diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas, el BID, encuestas que se han desarrollado en la región, nos muestran claramente cómo el déficit de desarrollo y las limitadas oportunidades, vulnerabilidades vinculados a temas sociales junto con la inseguridad y la confluencia de estos factores están en la raíz de la decisión de personas a migrar. Las evidencias nos muestran también cómo los tres países, si bien tienen, es una problemática común, como hay aspectos diferenciados entre los países. Por ejemplo, en el caso de Honduras y de El Salvador, parece que la situación de violencia es más fuerte como decisión de migrar que en el caso de Guatemala, por ejemplo. De igual manera, cuando uno analiza el interior de los países, los datos nos indican que existen diferencias, sin embargo, algo hay en común, que en aquellos territorios donde confluyen las vulnerabilidades sociales, económicas, necesidades básicas insatisfechas, inequidad, temas de oportunidades de educación, trabajo con problemas de seguridad, es donde existe también un mayor volumen de población que toma esta decisión de migrar. En otros territorios nos encontramos que tiene que ver más con estas vulnerabilidades, las cuales también muchas veces son causas de la problemática de la violencia. Quizá mencionar también que estos fenómenos afectan de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres, y hemos visto cómo muchas veces las mujeres, además de estas vulnerabilidades y esta situación de inseguridad, se encuentran también afectadas por violencia en el espacio privado, en el espacio público, una violencia contra las mujeres que les complejiza la situación y que también en muchas ocasiones tiene que ver con esta decisión de migrar. Y en el camino o en el tránsito, muchas mujeres son víctimas de violencia sexual. Muestran las encuestas que aproximadamente 50% de las mujeres han sido
víctimas de violencia sexual. Igualmente en el territorio que las acoge muchas veces las condiciones de trabajo informal o de violencia suele ser similar a al contexto en que dejaron. Entonces, el trabajo que han hecho los colegas a partir de la información que han recolectado de diferentes fuentes, cruzado con un foco territorial, que lo trabajamos en coordinación con los 3 países, este análisis de focalización de amenazas y vulnerabilidades en los territorios, es lo que estamos tratando de avanzar y de contribuir a este entendimiento que nos permita generar algunos insumos que ojalá sean de utilidad para el diseño de políticas públicas que seguramente tengan que articular acciones para atender de manera sinérgica las problemáticas de inseguridad, de desarrollo, de movilidad humana que afectan a las personas tanto en el momento de tomar la decisión de migrar como en el tránsito, situación de desplazamiento interno, el contexto que acoge a las personas que retornan de manera involuntaria y realmente un entramado sumamente complejo que requiere políticas públicas integradas de largo aliento y que esperamos poder contribuir a partir de los análisis. Sin más, yo los dejaría para que podamos continuar estos análisis mirando las experiencias y los análisis que se avanzan en Honduras y en El Salvador sobre esta problemática compleja y tan necesaria de entender y abordar en estos países. Muchísimas gracias y agradecer una vez más, por supuesto, el trabajo de todos los colegas analistas que hacen posible estos análisis, así como también el apoyo de USAID para la implementación del proyecto regional InfoSegura. Muchísimas gracias y los dejo entonces. Gracias, Marcela, por esta introducción. Vamos a pasar ahora al programa fuerte de la tarde. Vamos a escuchar primero el análisis del equipo de Honduras, encabezado por Carmela Lanzas, punto focal del PNUD de InfoSegura en Honduras, y le seguirá la exposición de Víctor Ordóñez, analista del PNUD de InfoSegura en Honduras. Bienvenida, Carmela. Muchas gracias, Elmer. La inmigración es un proceso inseparable de la historia de todas las sociedades en la región latinoamericana y en el mundo, como fenómeno multifactorial, y Honduras no es la excepción. Si vemos a nuestro alrededor y reflexionamos un poco, nos encontraremos con que conocemos a más de una persona, sino a muchas que han emigrado del país de forma regular o irregular, o que se han desplazado de un municipio a otro, o que han sido retornados de forma involuntaria al país. Un vecino, un amigo, un familiar. Esta es una realidad muy cercana a nosotros. Pero ¿cuáles son esos factores que inciden para que una persona en nuestro país tome la decisión de emigrar de forma irregular? En Honduras, estos factores responden en su mayoría a la búsqueda de oportunidades económicas, a la reunificación familiar y a la violencia e inseguridad, en ese orden de prioridades. No obstante, plantean un panorama difícil para las personas y los hogares afectados por la violencia en sus comunidades, ya que los municipios que concentran una mayor inseguridad y violencia coinciden con los municipios que presentan una alta proporción de personas retornadas de forma involuntaria y con los municipios identificados como municipios de origen, es decir, de donde proviene el mayor número de personas que emigran del país. Honduras presenta también un incremento sustantivo en los retornos de migrantes. En 2019, fue en Honduras donde se registró el número y la tasa de retornos más alta del norte de Centroamérica. La migración de retorno genera altos costos para los migrantes retornados, sus hogares, sus familias y sus comunidades, y plantea grandes desafíos para el país en términos de reintegración, convivencia cívica y cierta competencia por recursos para su atención.
Esto debido a que las condiciones de vulnerabilidad y violencia que existen en los territorios. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué vuelven a los mismos territorios si persisten las vulnerabilidades, las amenazas y las violencias? Recordemos que las personas que regresan al país lo hacen de forma involuntaria y regresan a sus municipios de origen en busca de sus redes de apoyo, de esos lazos afectivos como lo son su familia, sus amigos, sus vecinos. Si no logramos atender de forma integral las vulnerabilidades, las amenazas y las violencias que se presentan en los territorios, corremos el riesgo de que se incremente la emigración irregular, que aumenten los desplazamientos internos por violencia y que las personas que han retornado al país decidan volver a migrar. Esperamos que el presente análisis sirva como insumo para las políticas públicas y para diseñar mecanismos idóneos e integrales para la atención y la protección de las personas retornadas y las desplazadas en situación de vulnerabilidad, y lograr así su plena reincorporación a las comunidades. Los dejo con mi colega Víctor Ordóñez, quien les presentará el análisis territorial para Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmela. Buenas tardes a todos y todas. Yo les comentaré brevemente sobre el análisis de seguridad ciudadana, movilidad humana y desarrollo para Honduras. Primero, comenzaremos con el tema de migración internacional. Entonces, tenemos que hay un mayor flujo migratorio hacia el exterior del país. Esto expresado por el incremento sostenido del número de hondureños que viven fuera del país desde, bueno, a partir de 1990. De modo que para 2019 alrededor de 800.000 hondureños vivían en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Tenemos que hay un incremento en las solicitudes de asilo, especialmente entre 2014 y 2015, también en el periodo 2018-2019. Estos periodos se caracterizan por un incremento muy sustantivo de las solicitudes de asilo, casi que se duplicaron. Seguimos. Bien, de acuerdo con una de las historias de vida de personas migrantes en retorno, específicamente la historia de Gerardo, quien es un hondureño, comenta que cuando llegó al país todo estaba tranquilo, sus familiares lo extrañaban y le comentaron que se sentían bien por el hecho de que regresó al país. Lo instruyeron para que no se volviese a ir. Su visión y motivación ahora es crear algo grande, pues él tiene una empresa llamada Jardinería Moderna. Esta idea la traía desde México. Seguimos. Con respecto al retorno involuntario de migrantes, tenemos que hay registros de más de 400.000 retornos al país en los últimos 5 años. El mayor incremento se da entre 2017 y 2019, periodo donde se presentó un incremento de 127%. Esto en números absolutos representa más de 60.000 retornos más. Este incremento está posiblemente relacionado con el impacto de las caravanas migratorias y el endurecimiento de las políticas migratorias expresadas en un mayor número de aprehensiones en las fronteras de Estados Unidos. Esto condujo también a que para 2019 Honduras registrara el número y la tasa más alta de retornos de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, representando 2 de cada 5 retornos hacia Honduras. Si nos detenemos específicamente en el año 2020, vemos que al 13 de septiembre se han registrado casi 30.000 retornos, una cifra en progreso con respecto a 2019. Y está posiblemente relacionada con las medidas de restricción que han adoptado los países en el contexto del COVID-19. Y como mencionan algunos analistas hondureños, dependiendo de los efectos económicos o sociales de la pandemia, puede ocurrir o no una aceleración de flujos migratorios no regulares al exterior del país. Seguimos. Bien, los principales motivos para emigrar, declarados por las personas retornadas, recaen en aspectos económicos, de reunificación familiar y violencia.
También los datos dan cuenta de que un 5% de los emigrantes retornados afirmaron como razón principal la violencia e inseguridad. Seguimos. Bien, ahora con respecto al tema de remesas, ¿seguimos? Y su alto aporte al ingreso de los hogares. Vemos que en términos del PIB, las remesas representaron más de un 20% para 2019. Este indicador ha tenido una tendencia creciente desde 2012. Y los datos también dan cuenta de una reducción entre septiembre de 2019 y 2020 de 1.7%. En términos de hogares, aproximadamente un 17% se considera receptor de remesas. Y por otra parte, las expectativas de retorno de forma permanente de los emigrantes hondureños que reciben remesas son menores que a inicio de la década. Esto es expresado por una caída de 18 puntos en el porcentaje de emigrantes hondureños que afirmaron tener expectativas de regresar al país. Seguimos. En relación con las remesas y su importancia en la reducción de la pobreza, vemos que en Honduras la pobreza general aumentaría 2.5 puntos de no presentarse estos flujos. Y si solamente se analiza el subgrupo de hogares receptores de remesa, la pobreza general para este subgrupo aumentaría alrededor de 14.5 puntos. También los hogares en condición de pobreza tienen una mayor dependencia de estos flujos, expresados por la participación que tienen en el ingreso del hogar. Pero un mayor porcentaje de estos hogares receptores de remesas no se encuentran en condición de pobreza. Como ejemplo de ello, tenemos que un 21% de los hogares no pobres reciben remesas, frente a un 13% de hogares en condición de pobreza que también reciben remesas. Seguimos. En esta misma línea, y con respecto al tema de victimización, vemos que los hogares receptores de remesas tienen una tasa de victimización ligeramente más alta que el resto de hogares, una diferencia de 1.8 puntos, y vemos que estos hogares son víctimas principalmente de delitos contra la propiedad como robo, estafa, extorsión y amenazas. Seguimos. Bien, en relación con la temática del desplazamiento interno, y según la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por Violencia, entre 2004 y 2018, alrededor de 58,000 hogares, al menos un miembro se vio afectado por el desplazamiento a causa de violencia. Estos hogares están integrados por cerca de 250,000 personas, y de este total de personas, 191,000 han sido afectadas directamente por violencia y otras vulneraciones. También las personas desplazadas se ubican en su mayoría en el mismo municipio de origen, de modo que un 55% del desplazamiento es intramunicipal. Seguimos. Bien, ahora el análisis territorial. Los municipios de origen acumulan un mayor número de migrantes y coinciden con los municipios que registraron un mayor número de retornos, pues hay un 77% que coinciden y forman parte del grupo que más acumulan retornos y emigrantes internacionales. Seguimos. Bien, aquí solo una pequeña salvedad, y es que el indicador que fue utilizado para esta lámina se llama índice de priorización territorial, y es una medida resumida de concentración de amenazas a la seguridad ciudadana y vulnerabilidades. Permite una focalización territorial de las políticas públicas desde una perspectiva integral. Entonces, otro de los resultados aparentes de este análisis es que municipios con mayores índices de violencia, inseguridad, vulnerabilidades concentran una alta proporción de retornos de migrantes, ya que hay un alto porcentaje de municipios con muy alta inseguridad, y este coincide con el grupo de municipios de muy altos retornos de migrantes. Seguimos. Las personas salen del país motivadas por múltiples factores, y pese a que la migración a nivel nacional se ha generalizado, vemos que departamentos con altas tasas de retornos no necesariamente presentan altas tasas de pobreza. En este caso, pobreza medida por el método de las necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, departamentos como Colón, Lloro y Atlántida están situados en la zona norte del país, no presentan las más altas tasas de pobreza, pero sí presentan altas tasas de retorno. Por otra parte, en la medida que nos desplazamos por el eje horizontal
izquierda a derecha, vemos que el tamaño de las burbujas incrementa y este tamaño de las burbujas expresa la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, departamentos con altas tasas de retorno generalmente presentan altas tasas de homicidio. Seguimos. Bien, siguiendo el esquema de identificación de municipios que se ha planteado desde el proyecto Infosegura, que consiste en reconocer territorios que concentran un alto porcentaje de amenazas, vulnerabilidades y que hay además presencia de una alta tasa de retornos, tenemos que el grupo de municipios con mayor número de retornos de personas está compuesto por 60 municipios que concentran un 74% de los homicidios, un 94% de las denuncias por extorsión, y de estos 38 municipalidades también tienen un alto y muy alto índice de priorización territorial. Finalmente, se identificaron 34 municipios con los 3 criterios mencionados al principio, que incluyen la tasa de retornos. Ahora, siguiente. Ahora, caracterizando estos 34 municipios identificados, tenemos que estos acumulan un 51% del total de retornos de migrantes, 60% del total de retornos de migrantes cuyo motivo para salir del país fue la violencia, también un 51% de los homicidios, un 69% de los robos y hurtos. ¿Seguimos? Siguiente. Y también un 40% de la población total del país. En relación con el resto de municipios del país, estos se caracterizan por tener una mayor tasa de deserción escolar, un mayor índice de priorización territorial, un mayor índice de desarrollo humano, un menor porcentaje de hogares en pobreza. Y bien, esto sería todo por mi parte y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Carmela, por la presentación. Hemos visto el análisis del caso de Honduras a cargo del PNUD en Honduras. Ahora vamos a pasar al caso de El Salvador y le vamos a dar la bienvenida a Laura Rivera, oficial de programa de gobernabilidad del PNUD en El Salvador, que también la estará acompañando Víctor Tablas, que es el analista de Infosegura asignado en El Salvador. Bienvenida, Laura, y adelante. No te escuchamos, Laura. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Elmer. Muchísimas gracias también a todo el equipo de Infosegura, Marcela, Jairo, y nuevamente por tenernos aquí y compartir con ustedes este análisis, este nuevo análisis que les tenemos respecto de este tema de vital importancia para nuestra región, la movilidad humana. Y vamos a ver con detalle cómo lo mencionaba Marcela, esta relación estrecha que existe entre la movilidad humana, la seguridad ciudadana y, por supuesto, el desarrollo. Los datos que tenemos es a junio 2020 de este año y para contextualizar un poco, y como sabemos, todos hemos tenido restricciones de movilidad este año, ¿verdad? Por razones de la pandemia. Esto no solo es exclusivo de nuestra región, como todos bien sabemos, sino que también de los países de tránsito, donde principalmente ya sean sirven de paso o son de destino, ¿verdad? Y vemos cómo las condiciones de restricciones de movilidad se pueden observar en todo este periodo del año. Aunado otro tema de contexto, el impacto de las restricciones de movilidad, por supuesto, también ha impactado sensiblemente la economía, y El Salvador, en nuestro caso, es uno de los cuales vamos a, de acuerdo a las proyecciones que tenemos de la CEPAL, vamos a ser de los que tengamos un mayor impacto respecto a nuestra actividad económica, lo cual hay que considerarlo en el gran contexto respecto a las restricciones de oportunidades que pueden haber. Continuemos. ¿Qué es lo que queremos compartirles en nuestro análisis? Básicamente, nos gustaría que cuando se fueran, tuviéramos todos los 4 principales hallazgos que hemos detectado en el análisis. Ciertamente, como dijimos,
ha habido todo este año 2020 unas restricciones a la movilidad, ¿verdad? Las detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos han caído en casi un 70% durante el primer semestre, por supuesto, y por las restricciones antes dichas. El segundo gran hallazgo es ciertamente que la inseguridad está íntimamente relacionada con el interés de emigrar, ¿verdad? Y por supuesto que esta inseguridad profundiza la necesidad de emigrar que las personas puedan tener, ya sea porque están motivadas por la falta de ingresos o por motivos de reunificación familiar. Cuando vemos los datos, vemos que estos tres elementos son los que principalmente impulsan a las personas a dejar, como le decimos cariñosamente, nuestro pulgarcito en Centroamérica. El tercer gran hallazgo es que ¿quiénes son los que se están yendo principalmente? Y vemos lamentablemente que quienes se están yendo principalmente son las personas jóvenes, y las personas jóvenes son las que constituyen aproximadamente la mitad de las personas migrantes que retornan a nuestro país. Estos son los que tienen menos oportunidades económicas, ¿verdad? Son los que, de acuerdo a los datos que tenemos de las instituciones nacionales, son los que más están expuestos a la violencia, al homicidio, por supuesto a feminicidio y a delitos sexuales. Y otro gran elemento que hemos visto en el análisis es cómo las mujeres también sufrimos principalmente esta violencia, y lo que nos impulsa, uno de los factores predominantes que nos impulsa a tomar la decisión de emigrar o no es precisamente el nivel de exposición o el riesgo a sufrir un delito contra la integridad. Entonces, las mujeres, como nos van a compartir los datos, y ahí vamos a ver, cuando nos vemos expuestas a delitos contra nuestra integridad, somos más anuentes a tomar la decisión para emigrar. Entonces, en suma, estos son los 4 hallazgos y el recorrido que nos va a hacer nuestro compañero Víctor Tablas, que es nuestro analista del programa de gobernabilidad del PNUD de El Salvador, va a recorrer y les va a compartir esos detalles de datos. ¿Quiénes son las personas que están emigrando y cuáles son los motivos que principalmente están motivando esa decisión? Así que sin más, Víctor, el micrófono es suyo. Buenas tardes, muchas gracias, Laura. Pues bueno, sí, la verdad es que hemos dividido el resumen de este análisis básicamente en 2 partes. La primera, que está referida a la situación general de la movilidad en el país, y en un segundo apartado donde abordamos los temas, digamos, más vinculados a los factores que inciden en la decisión de emigrar. Así que bueno, comenzamos diciendo que El Salvador ocupa la última posición, tanto en el número como en la tasa de personas retornadas al norte de Centroamérica, digamos, aportando más o menos el 15% del flujo de personas que regresan a esta subregión. En general, se calcula que unos 250,000 salvadoreños han sido retornados al país desde el 2013. Si uno lo prorratea, esto sería más o menos unas 36,000 personas retornadas por año. Luego podemos ver también que el principal destino de las y los salvadoreños ha sido los Estados Unidos, por lo que históricamente hemos tenido a ese país, digamos, como principal fuente de repatriación. Las repatriaciones, digamos, por lo general, Estados Unidos aporta más del 50%, lo vemos ahí para el periodo 2013 hasta mitad de 2020, y le sigue México, que ocupa esa segunda posición con más o menos un 43% del total de retornados durante más o menos esos 7 años. Vamos a la siguiente, por favor. Okay. A pesar, digamos, de estos grandes volúmenes de poblaciones que están yendo y viniendo, vemos que durante este primer semestre de 2020, y bueno, naturalmente a raíz de lo ocurrido con la pandemia por COVID-19 y las restricciones de movilidad derivadas, los flujos migratorios han caído de manera importante. Y prueba de esto es que cuando uno ve
el número de detenciones que se da en la frontera suroeste de Estados Unidos, ese número es casi un 70% más bajo en este semestre de lo que fue en el semestre el mismo semestre del año anterior. Vamos a la siguiente, por favor. Asimismo, pues esta pandemia ha tenido un impacto bastante fuerte en los flujos que se han producido de remesas hacia el país. Entre enero y junio de este año se percibieron aproximadamente unos 219 millones de dólares menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto es una reducción de prácticamente un 8%. Aunque ya, digamos, para los meses posteriores a junio ya se ve una recuperación bastante importante, digamos casi a niveles similares a los de los meses anteriores. Y decimos esto porque estas remesas naturalmente tienen una importancia bastante notoria en los ingresos de los salvadoreños. Solo durante el 2019, las remesas representaron el 21% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es decir, más o menos 1 de cada 5 dólares que circulan en el país vienen de afuera. Decimos esto también porque esta reducción de remesas, ¿verdad? Naturalmente se corresponde, por un lado, con esa disminución de los flujos migratorios, pero principalmente creemos que tendría más que ver con el tema del desempleo latino e hispano en Estados Unidos, que si lo ven a la derecha se duplicó ya en abril de 2020, si uno lo compara con julio de 2019, llegó a niveles bastante altos, particularmente de 37.4%, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Y esta reducción de las remesas afectó, digamos, si uno lo ve en términos de hogares, afectó más o menos a unos 450,000 hogares salvadoreños, digamos que en su composición de ingresos mensuales, de ingresos familiares mensuales, las remesas juegan una parte importante, ¿verdad? Esto sería que 1 de cada 4 hogares salvadoreños se vieron golpeados frente a este cambio de la llegada de remesas. En particular, hay hogares que son todavía más vulnerables a este shock de las transferencias desde el exterior. Por ejemplo, vemos en la barra de la derecha, se estima que ese 12.6% son hogares que reciben remesas periódicamente y que tienen alta dependencia de esas remesas. Pues desde una tercera parte de sus ingresos mensuales, del total de los miembros del hogar, viene por el lado de las remesas. Esto complejiza, digamos, la situación, como ya venía contando Laura, porque si lo vemos también por el lado de la producción interna del país, la CEPAL proyecta que para el cierre de 2020, El Salvador podría tener una contracción de hasta 8.6% del Producto Interno Bruto. Y en perspectiva comparada, esta sería también la reducción más grande, más drástica, digamos, de los países de Centroamérica. Y aunque ya para el 2021 hay previsiones, digamos, favorables, por ejemplo, dice el Banco Mundial que podríamos crecer al 3.8%, esto también nos habla de que la recuperación sería lenta los años que vienen y no compensaría inmediatamente la contracción vivida en este año. Vamos a la siguiente, por favor. Ok. En términos generales, hay una encuesta que corre la Digestic, que es la encuesta de cultura de paz, y entonces en esta última edición, que fue la 2019, se incluyeron temas de migración. Y entonces ahí se preguntó, bueno, usted durante los últimos 12 meses ha pensado irse del país. Y de esto surge que 13 de cada 100 salvadoreños mayores de 18 años dijeron haberlo considerado durante el último año. Los datos de la encuesta sugieren también que
que no existen diferencias significativas entre el deseo de emigrar de hombres y mujeres, pero sí existen diferencias significativas cuando se compara por las áreas de residencia. Es decir, pareciera que el fenómeno o el deseo de emigrar, en este caso, está más incrustado en la realidad urbana. Luego, a la derecha, esto se complementa porque se le dijo, bueno, tiene usted deseo, pero además tiene planes concretos, ha desarrollado planes concretos en estos últimos 12 meses. Y de eso, de ese 13%, una cuarta parte dijo, sí, tengo planes concretos. Eso si lo traducimos al total de población mayor de 18 años, estamos hablando de más o menos un 3.1% de la población del país. Vamos a la siguiente. Okay. Y siguiendo un poco con el perfil de las personas retornadas al país, las personas jóvenes, o sea, aquellas que están entre los 15 y los 29 años de edad, son las que con más frecuencia se ven retornadas. Y es importante realmente recordar que este grupo de población es también el más golpeado por diferentes expresiones de violencia, como son los homicidios, los feminicidios, los delitos sexuales. Y en particular ponemos el gráfico de la derecha porque nos muestra que históricamente, digamos, si vemos por ejemplo las tasas de homicidio, las tasas de los jóvenes se encuentran bastante por encima de las tasas nacionales. Y veamos el caso del 2015, que fue el momento, digamos, el pico de los últimos años. La tasa nacional llegó a 103 por cada 100.000 habitantes, que ya es una barbaridad. Y si uno ve las tasas de homicidios de jóvenes, esas llegaron a 165.2. Entonces, si bien es cierto, se ve una reducción que viene desde hace algunos años y se proyecta incluso que para 2020 la tasa nacional podría cerrar en 17.3. Esta todavía, si comparamos la tasa de los jóvenes, esta sería todavía un 26% más alta que la tasa nacional. Y aprovechar también para mencionar algo más, y es que, por ejemplo, los datos de las encuestas nos sugieren que las tasas de desempleo de las personas jóvenes están bastante por encima de las tasas de los otros grupos poblacionales y por tanto de las tasas nacionales. Las tasas de desempleo, las tasas de desocupación de los jóvenes prácticamente duplican la tasa de desempleo nacional, ¿verdad? Y por otra parte, si seguimos explorando estas oportunidades, cuando estos jóvenes que están económicamente activos se logran insertar en una ocupación, menos de la mitad logra hacerlo en una ocupación plena, ¿verdad? El resto se divide entre el subempleo, las cesantías y la primera búsqueda laboral. Vamos a la siguiente, por favor. Okay. En tanto a los factores que inciden en la decisión de emigrar, vemos que el deseo es impulsado con más frecuencia por la necesidad de generar ingresos, obtener oportunidades de empleo y poder enviar remesas. Digamos que ese es un gran grupo que hicimos con esas categorías, entonces eso ocupa el primer lugar. Pero cuando se indaga por la inseguridad de manera desagregada y se incluyen aspectos de la situación de inseguridad general del país, la situación de seguridad de la colonia, el barrio, la comunidad donde se vive, y finalmente, digamos, alguna decisión de emigrar podría tener algo que ver con riesgos directos a su persona o a alguien de su familia, vemos que cuando agregamos todo eso, coloca la inseguridad en segundo lugar, seguido de la reunificación familiar y las oportunidades de estudio. Vamos a la siguiente. Algo bien importante que con esta encuesta tratar de entender estas causas no como aspectos mutuamente excluyentes, sino más bien en la lógica que alguien puede tomar la decisión de emigrar por múltiples causas al mismo tiempo. En particular, generamos todas las combinaciones posibles de motivos para emigrar y nos dimos cuenta que en muchos casos la inseguridad es más bien transversal. En particular,
En el 60% de las respuestas de la gente, la inseguridad está acompañando a otras causas, como la búsqueda de ingresos, la reunificación familiar y la búsqueda de oportunidades de estudio en el exterior. Y una interpretación de esto es que, por ejemplo, la inseguridad es un factor catalítico. Pensemos en el ejemplo de aquellos micro y pequeños empresarios que no pueden pagar la extorsión o renta, y con ello tampoco pueden generar ingresos suficientes para llevar ese medio de vida. Y entonces ahí tenemos un detonante, y entonces eso puede ser un decisor para emigrar. Vamos a la siguiente. Además, la victimización parece vincularse con el interés de emigrar. El gráfico acá nos muestra que las personas que han sido victimizadas en el último año tienen un interés de emigrar que es 230% más elevado que aquellas personas que no han sido victimizadas. Veamos la siguiente. En general, la victimización por delitos patrimoniales, que son los que incluye esta encuesta de cultura de paz, no parecen generar diferencias significativas entre hombres y mujeres y su decisión de emigrar. Pero esta victimización sí parece vincularse con el deseo de emigrar cuando controlamos por la edad de las personas. Es decir, las y los jóvenes que tuvieron una experiencia de victimización sí reportaron intereses significativamente mayores de irse del país en comparación con el resto de grupos poblacionales. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, los resultados que acá vemos muestran que el deseo de emigrar sería sensible no solo a la realidad objetiva del delito, es decir, medido a través de la victimización, si yo he sido víctima, sino, como se ve en el gráfico, por ejemplo, de la izquierda, también ante la percepción de inseguridad, incluida también la expectativa que tengo de ser víctima en los próximos 12 meses. Más bien, el de la izquierda es la expectativa y el de la derecha es la sensación de inseguridad. Entonces, si, por ejemplo, se examina el deseo de emigrar en conjunto con eso bien específico, que es la sensación de inseguridad al caminar solos en la noche cerca del lugar donde viven las personas, que esto es medido por el indicador 16.4.1, vemos que las personas que se sienten más inseguras tienen un interés más marcado de irse del país en comparación con sus pares que no experimentan esta sensación de seguridad. Vamos a la siguiente. Y hablando de esta perspectiva de futuro de la inseguridad o de esta expectativa que tengo de ser víctima en los próximos 12 meses, a la izquierda vemos un gráfico bien comprimido que cruza este deseo de emigrar según el delito del cual creen las personas que pueden ser víctimas en los 12 meses. Entonces, acá sí se contempla una gama más amplia de delitos. Y entonces, en principio vemos que los delitos sexuales y la agresión sexual encabezan la lista como detonante para migrar. Sin embargo, es importante mencionar que no se ven diferencias estadísticamente significativas entre entre todos esos delitos y su interés de emigrar. Pero esto también sería el resultado de tamaños de muestra bastante pequeños cuando se empieza a desagregar. Entonces, por eso hicimos lo que está a la derecha y agrupamos estos delitos con la intención que sean como delitos patrimoniales y delitos contra la integridad. Y entonces ya lo pudimos cruzar además por el sexo de la persona. Entonces, vemos que los hombres muestran un interés de emigrar que es prácticamente indiferente al tipo de delitos, este patrimonial o contra la integridad. En cambio, las mujeres sí muestran intereses de emigrar que son significativamente más altos frente al riesgo de verse verse contra delitos o ver que le cometan un delito contra la integridad. Así que, bueno, lo dejaría hasta acá. Les agradecemos mucho por el espacio y por el tiempo. Gracias, Víctor. Gracias a Laura y a la Oficina El Salvador por este trabajo, estos análisis
que al igual que Honduras han mostrado detalles y han mostrado mucha focalización de la mirada en ciertos aspectos importantes que van más allá de cifras, sino también de acercarse a realidades multidimensionales, a realidades personales, que nos amplíen la mirada acerca de este fenómeno. Vamos a pasar ahora a la parte de preguntas, respuestas y comentarios. Les recuerdo que tienen la herramienta de levantar la mano en la herramienta del chat para pedir la palabra y se les abre el micrófono para que participen verbalmente. Y también se están respondiendo las preguntas que dejan por escrito tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Así es que abro el micrófono para comentarios, preguntas que tengan de su parte. Bueno, José Miguel Cruz deja una pregunta, pero dice que se tiene que retirar y por eso la voy a leer yo. Dice, interesante esfuerzo en ambos países. La pregunta es, ¿los datos están de la encuesta, si los datos de la encuesta están disponibles públicamente? Y si los datos de la priorización en Honduras también. Esa es la pregunta de José Miguel Cruz. Y bueno, Eric Alda se suma a la pregunta de José Miguel Cruz si los datos de estas encuestas y de los datos de priorización están disponibles también. Hola, sí. Sí, de hecho están, bueno, a ver, les cuento, esta encuesta ha tenido 3 ediciones, las 3 ediciones las ha corrido la Digestic, está a punto de lanzarse el documento de esta última edición, pero las dos, la 2017 y la 2018, estaría en la página del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en el portal de la Dirección de Información y Análisis. Me parece que también está en la página de la Digestic. Gracias, Víctor, por la respuesta. También estoy viendo una pregunta de Carlos Vega. Carlos Vega, te vamos a abrir el micrófono para que puedas hacer una pregunta larga, bastante interesante. Por favor, si podemos abrir el micrófono a Carlos Vega para tener su participación directamente. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Adelante. Gracias, gracias. Es Carlos Vergara. Creo que no sale. Sí, sí, sí. Ah, cierto. Sí, muchas gracias a todos y muy interesante. Siempre muy atento a los informes de Infosegura. Y sobre todo porque estamos trabajando un proyecto sobre este tema con el PDF para los 3 países, ¿no? Para Honduras, El Salvador y Guatemala. Y me gustaría saber también si en las encuestas han logrado profundizar las categorías económicas, ¿no? Incluyendo el cambio climático, desplazamiento interno y las pérdidas de cosechas o cosas por el estilo. Porque tenemos toda una bibliografía académica que nos está diciendo que mucha de esta migración, por ejemplo, en el caso, y los colegas de Honduras, por favor, corríjanme si estoy en lo correcto, que ahí va como en etapas, ¿no? Que va primero de lo rural, en el caso hondureño del corredor seco, hacia las ciudades, hacia lo urbano, y de ahí sale una segunda ola hacia México o Estados Unidos.
también solamente para ponerlo sobre la mesa, o sea, viendo un poco pensando en las encuestas, hay estudios académicos en Estados Unidos que prevén una gran migración, ¿no? Después de que se levanten las medidas adoptadas por la pandemia. Nada más como un dato, esto ya se está viendo con el caso de México, ¿no? Cuya economía se ha venido abajo. Acabo de compartir con Marcela en el chat en WhatsApp la cantidad de gente que ha sido detenida en la frontera sur de Estados Unidos con México. Y la diferencia es, ya estamos viendo la cantidad de mexicanos detenidos, o sea, muy parecida a las cantidades de los centroamericanos, ¿no? Que antes no lo veíamos en esos volúmenes. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Voy a darle la palabra a Juan Manuel Suazo Vargas, que está pidiendo la palabra para su participación. Sí, mi posición durante los últimos 8 meses me he dedicado a promover las mesas de seguridad alimentaria como una política del gobierno, pero lo he hecho a nivel de los municipios más pobres de Honduras. La verdad que noté que la gente quiere participar. Si aquí nosotros padecemos la exclusión social y los bajos ingresos en esas comunidades, es necesario promover políticas de participación de la ciudadanía. Las mesas de seguridad alimentaria pues se forman con el apoyo de las alcaldías, con un perfil descentralizado. Y noté la necesidad de participación de los jóvenes, sobre todo los que tienen un nivel educativo más relevante, porque las comunidades no tienen fuentes de trabajo. Yo considero de que una de las formas para promover a estas personas y desmotivarlas para que ellas inicien con la ida a Estados Unidos, es mejor hacerle un mecanismo de participación. Y las mesas de seguridad alimentaria sería un factor importante. ¿Por qué? Porque es en las mesas de seguridad alimentaria que se determinan de forma de consenso cuáles son los proyectos que más motivan la dinámica en las comunidades. De manera de que el gobierno tiene ese compromiso en Honduras para promover esas mesas de seguridad alimentaria, ya que la Comunidad Europea también lo está participando en eso. A ver qué me contestan en relación a esa inquietud que tengo, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Manuel, por su participación. Si hay algún comentario de parte del equipo de Honduras, aprovechemos ahora antes de seguir con otro participante. Sí, hola. Respondiendo a Eric Alda, él habla sobre correlaciones en términos territoriales. Bien, no necesariamente son correlaciones las que se presentaron. Lo que se presentó, o ese 77%, es más bien los municipios que coinciden y forman parte del grupo de municipios que más acumulan retornos inmigrantes internacionales. Está en términos de concentración de migrantes, sobre todo del grupo de municipios con más altos retornos inmigrantes, y no necesariamente es una correlación, solo para comentar. Listo. Gracias, Víctor. Teníamos una participación, pero se nos ha ido. A ver, si hay más preguntas, por favor pueden levantar la mano en la herramienta de preguntas del chat o dejarlas por escrito si gustan estar. Hay una pregunta de un espectador no identificado acá, pero plantea dos cuestiones que las voy a leer. De los datos salvadoreños, 1. ¿Se ha logrado evidenciar si ha habido incremento de mujeres migrantes en años recientes y si las y los jóvenes retornados continúan con interés de migrar? Esa era una de las preguntas.
Y la segunda es, se ha insistido en los países que la ausencia de inversión extranjera está limitada en países como El Salvador debido a la violencia. Sin embargo, en los últimos años la violencia ha disminuido de manera constante y sustantiva, pero la inversión extranjera sigue baja. ¿Tienen datos sobre la correlación entre violencia e inversión extranjera? Las dos preguntas son para el caso salvadoreño. Gracias. Bueno, sí, aprovecho de una vez quizás a contestarle a Carlos que él preguntaba sobre los contenidos de la encuesta. Muy interesantes los temas, ¿verdad? En realidad esta es una encuesta que ha sido diseñada para ver temas de victimización, percepción de inseguridad y temas vinculados, ¿verdad? A esta se le han ido incluyendo algunos módulos, digamos como este de la migración, por lo que, por ejemplo, migración debido a cambio climático no estaría contemplado. Lo que sí, por ejemplo, en términos del desplazamiento interno, hay una pregunta que se refiere a las actividades que ha modificado en los últimos 12 meses. ¿Verdad? Y entonces una de esas actividades es la referida si tuvo que cambiarse de vivienda a raíz de la situación de inseguridad. Entonces esa es una pregunta que aparece en las 3 ediciones de la encuesta. Con respecto a la pregunta que le seguía, vamos a ver. Digamos, lo que nosotros hemos visto, más que todo hemos tratado de interpretar, son esos intereses de emigrar y ver cómo se vinculan, digamos, ante la sensación de inseguridad o ante la victimización. Realmente capturar los flujos de las personas migrantes los números, es complejo, ¿verdad? Entonces, yo en el caso, digamos, de las mujeres, que tú preguntabas, diría, bueno, se ve ahí que hay ciertos detonantes que hacen que las mujeres, en efecto, quieran irse más que los hombres. Y en términos también de los grupos poblacionales, se aprecia que los más jóvenes sí son más sensibles, por ejemplo, ante la victimización, demostrar intereses más elevados de irse. Con respecto a los temas de la inversión extranjera directa y digamos la relación con el clima de inseguridad, yo no tendría datos, digamos, específicos de esos, más que, por ejemplo, algunas encuestas que realiza FUSADES, en las que muestra que, digamos, esta encuesta se la hacen a empresarios y les preguntan acerca del clima de inversión. Y entonces, el año pasado, por primera vez aparecía este clima de inversión con un saldo positivo entre los que decían favorable y desfavorable. Y ese cambio positivo, no sé si ya lo dije, pero eso es la primera vez que ocurre en los últimos 11 años. Se lo atribuían parcialmente a la mejora que había digamos, en la sensación de seguridad del país. Muchas gracias, Víctor, por tu participación. Teníamos a Jacqueline Rivera, pero creo que no sé si la tenemos al micrófono o se había levantado la mano. No se encuentra por ahora. Tuvo problemas con su conexión. Bueno, si hay otra pregunta, estamos atentos. Bueno, si me dicen que se retiró ya. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, Marcela, ¿querías hacer un comentario? Sí, quizás responder algunas reflexiones en torno también a intervenciones que fueron saliendo y en relación al comentario que nos hacía nuestro colega Carlos
efectivamente sí se puede ver que es bastante frecuente que la primera parte del ciclo de migración sea un desplazamiento interno para luego emprender la migración transfronteriza. Algunos estudios que se han desarrollado ponen esto de manifiesto, y quizá la interrelación de factores que está a la base de decisión de migrar vinculados a estos temas que mencionábamos anteriormente, de necesidades básicas insatisfechas, el tema salud, educación, trabajo, y vinculados con reunificación familiar y los temas de seguridad. Y efectivamente lo que estamos viendo a lo largo de este año, no solamente para estos países, pero para la región de América Latina, es las dificultades a raíz de las medidas del COVID, que empezó como un tema, sabemos, de salud, pero que ha tenido impacto en lo económico, en lo político, en los distintos temas, y en este sentido la complejización de los contextos en términos económicos plantean desafíos particulares para las personas y que influyen, seguramente van a influir tanto en la decisión de migrar como en el contexto para integrar a las personas que retornan, a las personas que retornan involuntariamente. Entonces ya veníamos viendo antes de la epidemia esta interrelación de factores, y seguramente las implicancias de las dinámicas que atraviesa la región en este año estén también condicionando o afectando este fenómeno. Quizá también acá ver el tema de la relación con seguridad alimentaria que nos planteaban, o con los temas climáticos. Creo que con el tema climático, en la semana anterior que pudimos ver el caso de Guatemala y las regiones vinculadas a hechos como la erupción también del volcán de fuego y las áreas aledañas afectadas, creo que lo que podemos ver, y si bien hay diferencias en los tres países, lo que sí es un elemento común es que en aquellos territorios donde confluyen la mayor cantidad o mayor presencia de vulnerabilidades, de hechos de violencia, es también donde coincide el mayor número de personas que están migrando, y el impacto que esto tiene en poblaciones, como presentaban mis colegas, población joven, las mujeres, y el análisis que vamos haciendo en relación a los temas educativos, en relación a los distintos temas. Quizá también en relación a este punto de cómo, bajando hechos de seguridad, cómo aún persisten otros fenómenos, o bajando las tasas de homicidio particularmente, aún persisten otros fenómenos. Mencionar que normalmente estos temas complejos no es un único factor el que por sí incide, sino que es esta interrelación de factores, y por eso esa insistencia también de estas políticas con enfoque multidimensional, muy alineado a la agenda de desarrollo sostenible, y articular las distintas políticas con una visión de largo plazo, también serán claves como para poder incidir en la mejora de la vida de las personas en estos territorios. Adelante. Muchas gracias, Marcela, por este comentario. No tenemos ya más preguntas ni participaciones. Entonces, bueno, ha levantado la mano nuevamente Juan Manuel Suazo. Elmer, me preocupa a mí una situación. Sabemos de que después de la pandemia esto va a ser una explosión de gente que se va a movilizar en esas caravanas. Sabemos también en Honduras cómo
no se han detenido los asesinatos de grupos delictivos como las pandillas. A mí me da la impresión de que esta cuestión va a ser una explosión cuando empiece en realidad la economía a iniciar sus actividades, que el gobierno ya dé paso a todas las instituciones a funcionamiento en una forma normal. Muy importante hacer énfasis en eso. ¿Cómo están esas proyecciones post pandemia? Sí, te decía pues que cómo están esas proyecciones post pandemia. Esas proyecciones, sabemos de que el crimen organizado, las drogas y todo eso van a hacer una explosión después de que la economía se inicie de una forma normal. ¿Qué actividades o qué proyecciones tienen sobre eso, sobre esa explosión que se avisora? Gracias por la pregunta, interesante, ¿verdad? Dejo a mis compañeros Juan Pablo, por ahí Infosegura. Gracias, Elmer, y gracias, colegas. Un placer saludarlos. Y sí, yo creo que haría el vínculo con dos preguntas que tenemos. Una es la de Juan Manuel, que nos está haciendo frente al tema de alimentario. Tenemos otra que nos hacían también frente al tema climático. Acá la gran apuesta, digamos, dentro de las proyecciones que se han hecho, y perdón, la otra que estaba era la de la inversión extranjera directa. Sí, claramente la región se ve mucho más golpeada actualmente por una oleada de baja económica, o sea, sí venía bajando la inversión extranjera desde el 2018, cuando en el 2018 tuvo un pico de 388 millones, y llega este año a 48.1 millones, de acuerdo al Banco Central de Reserva, en el caso de El Salvador. No es muy diferente para otros de los países, lo cual te muestra que hay una erosión de ciertos activos que acá dependen de esa inversión extranjera directa. Lo mismo las remesas han tenido una importante caída frente al año anterior y se espera, pese a que en el último trimestre reportaron un aumento frente al mismo periodo del año anterior. Algo que se espera es que no solamente es el coletazo económico, tenemos el reto del crisis climática, tenemos el reto también que veíamos en las investigaciones que hemos hecho de las situaciones de inseguridad que golpean de manera diferencial a los territorios. Entonces, de alguna manera se va pasando para los ciudadanos de Centroamérica de un shock que podría ser de salud, en un shock económico, en un shock por temas de inseguridad, y se teje una suerte de capa multidimensional de vulnerabilidades, la cual, digamos, desde el enfoque de PNUD es la que acompañamos para poder ver estos ejercicios de priorización, dónde podemos focalizar la política pública, dónde puede ser prioritario atender en el momento de recuperación de la crisis, y con miras precisamente a eso que veíamos, tal vez Juan Manuel no estaba en la sesión pasada para Guatemala, en cómo recomponer los lazos sociales y el tejido de apoyo en las comunidades de recepción y de expulsión. ¿Eso qué quiere decir? Es el Build Back Better, o sea, es construir de nuevo pensando en la recuperación de la pandemia, no solo frente a la pandemia, sino también frente a la crisis económica, pensar en aquellos ciudadanos que ya venían quedando atrás por la inseguridad y cómo de alguna manera les damos una respuesta ejemplar, lo que veíamos en el tema de El Salvador, que nos decían, claro, la mayoría que se van o que piensan irse, tienen esta idea por violencia asociada con violencia intrafamiliar y violencia en espacios domésticos, especialmente las mujeres. Es un reto trabajar en prevención con ellas, es un reto trabajar y pensar en los niveles de empleabilidad que hay que facilitar para estas mujeres que ya están pensando en irse y que aparte de todo tienen la crisis del COVID encima. Entonces, ¿cómo se tejen esas capas? Requieren de estos datos. Hay muchos datos que no necesariamente están dentro del foco territorial del análisis porque no hay la desagregación, pero el esfuerzo de PNUD de acompañar a los gobiernos en ese análisis multidimensional y en el cómo trabajar en la recuperación y reconstrucción del tejido social es clave para que podamos incorporar todas estas temáticas que están alrededor de la política pública y que son parte también de la política pública de cara a la prevención de futuras crisis. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora, ya por cuestión de tiempo, vamos a ir cerrando los comentarios. Gracias a todas y a todas por sus aportes, por sus comentarios. Esto es lo que enriquece cada una de estas sesiones. Y voy a pasar la palabra a Jairo Acuña para un comentario de cierre de esta reflexión. Bienvenido, Jairo.
Y adelante. Elmer, muchísimas gracias y colegas, de parte mía, yo quisiera primero agradecer a los colegas de Honduras y El Salvador por las presentaciones, por el análisis, por la riqueza de información. Por supuesto, a Carmela y a Laura y a los dos Víctor, ¿no? Que eso es parte de la ventaja comparativa que tiene el PNUD, el conocimiento y cómo ese conocimiento se transforma en alguna acción específica a través de la implementación de nuestros proyectos y programas en los respectivos países. Ahora, yo tengo, digamos, yo recojo, digamos, como 3 mensajes de la discusión que se ha planteado. El primero, me parece que es el mensaje de la integralidad, del entendimiento del tema de la violencia y de la inseguridad ciudadana. Me parece que del análisis sale bastante claro que la violencia no sucede en el vacío y la migración tampoco sucede en el vacío, o la decisión de emigrar es una decisión que confabula una serie de factores antes de tomar esa decisión. Y el análisis que nos han presentado hoy indica claramente que en cualquiera combinación de esos factores, el tema de inseguridad está en la mayoría de las circunstancias presente. Entonces eso me parece que es un primer mensaje que ha salido bastante claro de ambas presentaciones, de Honduras y de El Salvador. Relacionado a esto, yo creo que el segundo mensaje que me queda de la discusión es un poco esto que menciona José Manuel Suazo, el tema de la participación. ¿Cómo canalizamos esa participación? En Centroamérica y en América Latina en general, los ciudadanos están dispuestos a participar y creo que eso es lo que Suazo nos comenta. El desafío es cómo canalizamos esa participación, que la participación no es la manifestación en la calle, la manifestación no es la protesta social. ¿Cómo encontramos dentro de los mecanismos institucionales que tenemos en Centroamérica procesos más inclusivos, más universales y más solidarios de participación a nivel local? Carlos Vergara mencionaba el trabajo que hacemos en el PNUD alrededor del Peace Building Fund, tratando de crear programación alrededor de los temas de cohesión social y resiliencia. Ahí eso es un énfasis que tenemos que continuar fortaleciendo. Porque tenemos que acordarnos, como lo han venido diciendo, los países por la pandemia están sufriendo shocks coyunturales relacionados a déficit estructurales. Los ciudadanos se están enfrentando a una situación donde hay una economía que es 10% más pequeña. ¿Eso qué significa? Hay menos oportunidades de desarrollo socioeconómico. Y los estados, por otra parte, se están enfrentando a una situación donde están más endeudados por la pandemia. Y eso, digamos, la integralidad de cómo se maneja esta situación pasa mucho por tratar de entender y mejorar los canales de participación ciudadana, la corresponsabilidad en estos procesos. Y por último, yo creo que el tercer mensaje es un mensaje que siempre lo damos en este tipo de acciones. La importancia del dato va más allá que el dato mismo. La importancia del dato es sobre la acción que se puede generar por este dato. Y hemos tenido ejemplos específicos de cómo el análisis que se hace en el proyecto Infosegura, el análisis que hacen las oficinas de país, se comienza a traducir en alguna acción importante, en algún cambio de alguna política pública o en la implementación de alguna programación específica en estos temas. Así que, bueno, yo concluyo con estos 3 temas: integralidad, transversalidad, participación y la importancia del dato
en estos temas. Como siempre, felicidades al equipo Infosegura por todo el trabajo que hacen. Felicidades a los colegas en las oficinas de país, también por la rigurosidad del análisis que presentan, y agradecimiento como siempre a nuestros socios en USAID por facilitarnos este trabajo en Centroamérica y en otras regiones, subregiones de América Latina. Muchísimas gracias, Elmer, muchísimas gracias, colegas, y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Jairo, por estas palabras. Nuevamente, gracias a todas y a todos por la participación. Recordamos que el próximo jueves, también a las 2 de la tarde, tenemos una presentación especial también de uno de nuestros proyectos más importantes, esta vez también en Honduras. Esperamos que estén pendientes de nuestra comunicación, tanto en Twitter. Recordamos que tenemos un boletín al que pueden inscribirse para empezar a recibir las convocatorias a nuestros eventos, tanto como el de atracción, como publicaciones y otras comunicaciones que emitimos desde el proyecto de interés para quien está pendiente de la gestión de información sobre seguridad ciudadana en esta región. Otra vez, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.